Estamos de vuelta aquí en Noticero. Sí, sí, sí. Bueno, seguimos pensando en el Mundial, sin duda. Pero ahora vamos a poner los pies sobre la tierra, sobre la realidad de todos los días de muchos argentinos que viajan en trenes y la realidad de los trenes es bastante compleja. Y para hablar de ese tema y de la emergencia laboral que se ha declarado, o que por lo menos es un proyecto de ley, vamos a hablar con la diputada Mónica Schlotauer. Ella representa a la provincia de Buenos Aires por la izquierda socialista en el Frente de Izquierda Unidad. Y como te decía, vamos a hablar de este proyecto de ley laboral que ella acaba de presentar como proyecto. Muy buenos días, Mónica. Soy Andrea Bernardi. Te doy la bienvenida a Noticero. Buenos días, Bernarda. Bueno, y un saludo a los que están escuchando el noticiero. Bueno, muchas Bueno, Andrea Bernardi soy, así que me podés decir Andrea, no hay ningún problema. muy bien. Bueno, son dos proyectos, ¿no? Y uno que abrió un tercero que ya presentamos también. Bueno, el primero tiene que ver con que habíamos presentado una declaración, presentamos para esto, nada de esto se quiso discutir, ¿no? Pero para conocer qué es lo que queremos discutir. Hay una denuncia que está haciendo el cuerpo delegado del ferrocarril Sarmiento, Ujú. que tiene que ver con el estado de los trenes, la inseguridad que viajan los trenes para el trabajador y para millones de trabajadores que viajan en los trenes, que va desde, que tiene que ver con la desinversión o los recortes presupuestarios, pero además con que acá se había declarado una emergencia ferroviaria cuando chocaron los trenes hace un año y medio en el San Martín, y la plata que estaba destinada para reparar situaciones de justamente que generan inseguridad y accidentes, no se invirtió. Entonces están denunciando que hay trenes que tienen 1,5 millones de kilómetros, ese es más o menos el promedio de los trenes nuevos que se compraron los chinos, y que no se le hicieron la renovación de los componentes, es decir, de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento y la seguridad, ¿no? Para la corrida del tren, que se Estamos debería haber hablando de hecho mantenimiento preventivo que no se está haciendo y que eso exactamente. acorta los plazos del correcto funcionamiento de este equipamiento, ¿verdad? Es, muy bien, exacto, lo dijiste extraordinario, digamos. O sea, al millón de kilómetros se tendría que haber renovado todo. Ese es el mantenimiento programado preventivo que te referías. No se hizo y ya estamos en 1,5 millones de kilómetros, digamos. A eso sumale la situación de las vías, ¿no? La situación de las señales, todas que si vos no mantenés eso, hay un desgaste de todos los días, digamos, de la corrida del tren. Eso también genera descarrilos, que lo que se presentaron documentos y la denuncia que están haciendo nuestros delegados, el Pollo Sobrero, entre, digamos, los más conocidos, es que, bueno, eso ha aumentado concretamente el número de descarrilos sistemáticamente, por un lado, y eso pone en colapso toda la situación de seguridad y bueno, que queremos que nos escuchen para prevenir situaciones que ya conocemos, digamos, que ya vivimos trágicamente, digamos. Bueno, así que se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto. Digamos que le pedíamos a los diputados por lo menos una declaración de alarma sobre esta situación, ¿no? Como para, bueno, no quisieron discutirlo, lamentablemente. Y después lo otro a lo que te referís es al proyecto, que nosotros presentamos dos proyectos respecto de esta epidemia que hay de despidos y que, bueno, que nos está atravesando a todos, si no es por tu papá, es por tu hermano, por tu hijo, por tu vecino. Está todo el tejido social y de la clase trabajadora atravesado por este tema, el cierre de empresas, que vos tenés casi 30.000 a escala nacional, pero que de esas, en provincia de Buenos Aires ya tenés por lo menos declarado y reconocido 6.000 cierres de empresas. Bueno, eso ha aumentado los despidos, ha aumentado la desocupación y demás, entonces para nosotros hay que ya desde la Cámara de Diputados reclamar que se tomen medidas, no nos vamos a estar quejando solo del gobierno nacional y esperar un año y medio más que esto siga pasando, porque bueno, es una sangría, diga, es una motosierra que nos hace sangrar todo esto. Sin Bueno, duda. entonces lo que estamos pidiendo es que se declare la emergencia laboral en la provincia de Buenos Aires, porque esta figura te permite tomar medidas concretas que, por ejemplo, nosotros en un tercer proyecto presentamos que provisoriamente se prohíban los despidos, que bueno, que se vea cómo se generan impuestos o se desconocen pagos en función de tener plata para poder mantener las fábricas que cierran. FATE está pidiendo la intervención en su fábrica, por ejemplo,
Pero además de intervenir, si el patrón no quiere, podrías vos, como Estado provincial, sostener esa fábrica, porque en general las fábricas o los lugares que se cierran no son cosas que sobran, se necesitan, no son obreros, son maquinaria, son productos que podrías mejorarlos si son una porquería, pero bueno, desde una gestión provincial, pero no tenés por qué cerrar la producción de esa riqueza y dejar sin trabajo a los trabajadores. Sin duda, sin duda. Con este proyecto de emergencia laboral, te consulto, est- desde la postura del Frente de Izquierda, asumo que está pensado para proteger a los trabajadores que están registrados y con respecto a los que están en la informalidad o que están siendo parte de la economía popular, ¿qué, qué atención especial hay? Porque lamentablemente sabemos que quien no está registrado no tiene ninguno de los beneficios a los que puede acceder un trabajador que está registrado, que está en blanco. Sí, mira, el proyecto, el de emergencia es uno, que es declaremos para que podamos empezar a tomar estas otras cosas, ¿no? Entonces, más allá de si está registrado o no, el proyecto habla entonces de cuidar el puesto de trabajo del registrado y el de no registrado y del contratado, ¿no? Porque después tenés el monotributista. Esa es lo que dice exactamente el proyecto. Después hay otra cosa de lo que vos estás hablando que también hay que pensar, digamos, yo ahora empecé, que son los trabajadores que trabajan en los programas sociales, por ejemplo, los compañeros de la UDI, ¿no? Que asisten a las infancias, pero así tenés también, bueno, los de la UTEP y otras cosas, que bueno, que en eso tenemos que avanzar. Yo estoy recién ahora hablando para empezar a conocer un poco, pero bueno, entiendo de que la emergencia hay que declararla casi en el país, porque están hablando de que cobran 400.000 pesos, gente que asiste, la educación, no son programas de apoyo, de atención, de alimento, de cuidado. Bueno, tenés un montón de profesionales que están ganando sueldos de indigentes, de indigencia, digamos, y que bueno, y además también las becas para los chicos, ¿no? Que ahora hubo un pequeño aumento, pero insuficiente frente a la realidad del boleto, frente a la realidad de la tarifa, de donde vos estás, etcétera. Entonces, bueno, eso recién ahora lo estoy abordando como para empezar a conocer un poco el mundo eso. El proyecto presentado ahora sí habla de todo puesto de trabajo que exista, en negro, en blanco o como monotributista. Es un entramado social realmente, porque nos atraviesa absolutamente a todos. El que está en una pyme, en un taller chiquito, quizás en una fábrica mediana, pero también hemos escuchado en estos últimos meses muchos despidos de multinacionales. Exactamente. Mira, el ejemplo es FATE. Está que hace A 5 meses iba. y hubo una movilización y hace 5 meses que están reclamando, tienen la fábrica, ellos declaran que tienen dentro materia prima para poder hacer, tenés la maquinaria y tenés la voluntad de trabajadores que hace 5 meses que querés trabajar. Bueno, ese hay un proyecto particular del FATE que lo hicieron los propios trabajadores, que habla de que el gobierno intervenga durante 2 meses, 2 años, para garantizar que esa fábrica funcione, porque además produce neumáticos que se necesitan para las ambulancias, para las flotas de las empresas que están a cargo del Estado, bueno, mantienen los colectivos, etcétera. Bueno, ese también es un proyecto aparte, pero es lo que decís vos del entramado. Hay un problema acá que nosotros tenemos que, me parece, empezar a enfrentar, que es que el discurso con el que nos recortan los derechos a los trabajadores y nos ponen ya en esta situación se basa sobre que no hay plata en el país, ¿no? No hay plata, dice Milei a escala nacional, no hay plata, dice Kicillof, ahí está la provincial. Y no se ve de dónde, sí, de dónde sacar la plata. Los legisladores tendríamos que ver, bueno, qué medidas tomamos para que existan esos fondos. Entonces, cuando están hablando de que la macroeconomía del país anda bien, de lo que están hablando es que un montón de multinacionales, como decís vos, están ganando fortunas y las tenemos en nuestro territorio. ¿No? Sí, Tenés desde los chantajistas esto, como Fate, bueno, no quiero, la cierro e importo, digamos, en vez de seguir produciendo en el país, pero también tenés las multinacionales que están expoliándonos, digamos, desde el agro hasta las petroquímicas, etcétera. Bueno, esas empresas pagan muchísimo menos, para decir ejemplo, ingreso bruto de lo que paga una pyme, por ejemplo. Entonces tendríamos que rediscutir, bueno, a quiénes les facilitamos que puedan sobrevivir y a quiénes les empezamos a sacar más impuestos, porque son los que se están beneficiando. Entonces, bueno, de alguna manera, lo que nosotros estamos planteando a esa gente, hay que dejar de pagar hay que cobrarle más impuestos, digamos. Digamos, en el marco de que habría que discutir algunas de esas industrias que son altamente tóxicas, ¿no? Pero junto con eso también, aunque están, qué sé yo, en Bahía Blanca,
las denuncias acerca de cómo están estropeando, digamos, el ambiente, la tierra, las playas, el agua, El etcétera. impacto ecológico que generan muchas de estas empresas de diferentes rubros. Exactamente. Y bueno, y Bahía Blanca ya está afectada, pero bueno, tenés toda la parte de la siembra también con el tema de los agrotóxicos, etcétera. Pero lo concreto que son empresas que hoy están ganando y le podríamos aumentar los impuestos a ellos, las cargas impositivas para recaudar más. No puede ser que ingresos brutos paguen menos que lo que paga una pyme, porque además, entre otras cosas, tienen muchísimos más kilómetros, además de ganancias, digamos, en su propia plantas. Bueno, entonces, eso nosotros también decimos que hay que sacar plata de la suspensión del pago de la deuda externa. Acá se pagan miles de millones de dólares nacionales y provinciales también, de una deuda que dejó Vidal, que, digamos, nunca se investigó, que De la además que no mucha se de esa habla parte, tampoco, que de la que no se no, habla tampoco. o te dicen también, o que te dicen que desde el gobierno provincial que ya está resuelto, pero casi, digamos, educación. Yo ayer estuve apoyando acá la movilización de los compañeros de Matanza, Perú, El Morón y un montón de lugares, donde reclaman el salario, pero hay una cosa que reclaman y que se transmitían en la conversación, y que las condiciones laborales a partir de que la infraestructura está totalmente devastada, ¿no? Entonces que tenés frío en el invierno, bueno, y que los chicos comen fideo más fideo más fideos en los comedores, digamos, ¿no? Entonces toda esa pelea, vos después pensás, casi el doble de lo que está presupuestado para educación se paga en deuda externa de la provincia. Entonces vos decís, podrías resolver, suspender el pago de esa deuda de la que no se habla, de la que se quiere ocultar, pero que es una estafa como toda la deuda nacional, y podríamos empezar a resolver lo que están demandando los docentes, que es también en defensa de los niños, ¿no? De su educación y su alimentación. Entonces, bueno, los legisladores entendemos, tendríamos que estar discutiendo, no acompañando el ajuste de mi ley, porque entonces nacionales, provinciales, sino ver a quién sacamos los recursos para solucionar este problema, digamos. Esa es la realidad. Sí, otro tema que me viene a mí a la mente es que cuando escuchamos que los legisladores se suben su dieta así indiscriminadamente, sin consultar, sin tratarlo, también es un golpe para los trabajadores, para Total. todos, porque es una tomada de pelo. ¿Cómo pretenden que nosotros podamos vivir con un sueldo mínimo o un poco más del mínimo cuando todo está aumentando mientras estos señores y señoras se suben sus sueldos de manera descarada y van sumando cada vez más asesores? ¿Y qué se Sí, resuelve en mira, concreto? hasta donde yo sé, digo, digamos, acompañando ¿cómo se llama? Tu malestar, que es el mío, que es el de millones, que nos pasó cuando nos atravesó con el cachetazo que significó Adorni, ¿no? A un pueblo que votó a este gobierno, que está bancando este ajuste, como decís vos, y estamos viendo cómo sobrevivimos, y después ves como los funcionarios que te decían que había que recortar, auditar, recortar a los jubilados, a los discapacitados y auditar, donde después no podía presentar las facturas cuando le querían hacer la auditoría. Y después también lo que decís vos, los senadores que ganan 10 millones de pesos. Yo solo, no para salvar, pero sí para decir, en provincia de Buenos Aires por lo menos aumento no dieron, pero sí tienen unas dietas que son muchísimo más de lo que es un salario mínimo. Bueno, por supuesto lo del Frente de Izquierda, que ganamos lo mismo que nuestro trabajo, bueno, no voy a repetir, y que estamos en contra de esas dietas, digamos, porque, y el resto de la plata la donamos para las luchas, para las necesidades que existan en la organización, etcétera. Pero sí, una cosa por lo menos me indignó y así lo manifesté en la sesión. Los senadores, hubo una crisis política en la provincia de Buenos Aires que hizo que los senadores estén casi 6 meses sin trabajar. No se reunían. Las comisiones menos, ni se habían formado. Y cobraron hasta el aguinaldo. Y a los trabajadores de educación que están luchando para que se sostengan las escuelas, que se construyan las que se están cerrando, que digamos que todavía se mantienen 2 escuelas, 3 en la misma, están hacinados, que están peleando por su salario, a los trabajadores de la salud a ellos les descuentan los sueldos, digamos, le descuentan el día de lucha. Entonces vos decís, ¿cómo es esto? Los que están sosteniendo realmente nuestros derechos, que son los trabajadores con todos los males que están atravesando, los castigás hasta cuando reclaman. Y los senadores pueden estar 6 meses sin trabajar y cobran hasta el aguinaldo. Bueno, es una cosa que te Sí, indigna, digamos, desde ese son punto de diferentes vista. varas para medir una situación que realmente para nosotros nos llega siempre como una cachetada, sin duda. Sí, y siempre somos sobre los que se aplica la crisis de este país. Siempre
y dicen que van a resolver el problema de la crisis sacándonos más cosas a nosotros, pero en realidad eso lo que hace es aumentar la crisis de este país. Lo que aumenta es la ganancia de ellos y la crisis nuestra, pero no resuelven el problema del país. Es cierto. Mónica, te agradecemos muchísimo la información que nos trajiste para ponernos al tanto de este proyecto de emergencia laboral y sobre todo de la situación que se está viviendo en los ferrocarriles. Vos que estás dentro del tema de ferrocarriles, porque lo vivís en primera persona. Así que muchísimas gracias. Esperamos que podamos tener una respuesta positiva, al menos consciente de la realidad que se está viviendo por parte del oficialismo, tanto en provincia como en nación. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Por Un favor, saludo a a todos. vos, que estés muy bien. Gracias. Me quedé pensando mientras hablaba Mónica, hablaba con Mónica de esta situación, de lo que está pasando, lo que hablábamos en el bloque anterior con mis compañeros del tema, del tema mundialista, ¿no? Y a mí me atraviesa algo cuando fue el partido entre Argentina e Inglaterra. eh, a mí me atravesaba el heavy metal. Algunos de ustedes saben que es un estilo musical que a mí me toca, me llega. Y por eso quiero poner otra mirada en la realidad y en el fútbol. Y preparé un artículo que en estos minutitos que nos quedan de programa lo quiero compartir con vos. Hay una disputa que comienza en una cancha, otra empieza en una fábrica. A fines de los años 60, en Birmingham, Inglaterra, 4 hijos de obreros metalúrgicos inventaban, casi sin saberlo, un nuevo lenguaje musical. No buscaban escandalizar, querían contar la vida que conocían, el ruido de las máquinas, el trabajo duro, la incertidumbre, el miedo al futuro que parecía cada vez más oscuro. Así nació una banda legendaria, Black Sabbath. No eran los hijos del demonio, eran los hijos de las prensas metalúrgicas. Y así nació el heavy metal. Un dato resume todo ese espíritu. Tommy Iommi, guitarrista, perdió las extremidades de 2 dedos trabajando en una prensa industrial. Para poder seguir tocando, bajó la afinación de su guitarra. Ese sonido grave, pesado y oscuro que identifica el heavy metal nació literalmente de un accidente laboral. Fíjate, ¿de qué hablábamos recién con Mónica? De los accidentes laborales, del riesgo que hay de una emergencia. Vuelvo. El heavy metal no nació cuidado en un estudio de grabación. Nació en una fábrica. Mientras tanto, en Argentina también se vivían tiempos muy, muy difíciles. Estábamos atravesados por la dictadura, por una profunda crisis económica y social. Y para sumarle algo más, en 1982 tuvimos que vivir la guerra de Malvinas. Yo era una de las nenas que le escribía las cartas a los soldados en ese año 82. Así que también escuché muchísimas veces hablar de hay que hacer economía de guerra. Para los británicos, la guerra de Malvinas significó una victoria que fortaleció a Margaret Thatcher. Para nosotros dejó una herida que sigue abierta. Ellos también la estaban pasando muy, muy mal en el Reino Unido. Había un gobierno de corte liberal, había cierres de empresas, de fábricas, muchos despidos, mucha situación de pobreza. Pero no se habla, siempre te muestran los castillos, ¿viste? En el 86, el fútbol nos ofreció una reparación simbólica. Maradona convirtió 2 de los goles más famosos de la historia y un partido pasó a representar mucho más que un resultado. Pero hay una paradoja maravillosa. Mientras argentinos e ingleses se enfrentaban en una guerra y luego en una cancha, miles de jóvenes argentinos querían conocer y escuchar bandas inglesas como Black Sabbath, Iron Maiden o Judas Priest. ¿Por qué? Porque el heavy metal nunca fue la música de los gobiernos, tampoco fue la música del demonio, fue la música de los trabajadores. Y esa historia encontró rápidamente un intérprete argentino, Ricardo Iorio. Con B8,
hermética y almafuerte, tomó ese lenguaje nacido entre las fábricas inglesas y lo convirtió en la voz del obrero argentino, del camionero, del ferroviario, del metalúrgico, del barrio y de la dignidad del trabajo. Eran canciones sobre el conurbano, las rutas, los talleres y la realidad de nuestro país. Por eso, el partido de este miércoles 15 me dejó pensando en algo. Los gobiernos cambian, las guerras terminan, los partidos se juegan, se ganan o se pierden. Pero los pueblos siguen encontrando maneras de contar quiénes son, a veces con una pelota, a veces con una guitarra. Y quizás ahí esté la mayor enseñanza de este nuevo Argentina-Inglaterra. Que detrás de una rivalidad histórica también existe un puente invisible construido por la cultura. Porque el fútbol nos hizo competir. Pero la música nos recordó que los trabajadores de Birmingham, de Avellaneda, de La Matanza, compartían y comparten los mismos sueños, los mismos miedos, la misma necesidad de hacerse escuchar. Y tal vez esa sea la mejor victoria de todas. No la que se consigue levantando una copa, sino la que se permite y nos permite entender que detrás de las banderas siempre hay personas y que muchas veces un riff de guitarra, un grito desde las entrañas pueden explicar una época también como un gol sobre la hora. Te lo dejo para que sigas pensando. Que tengamos mucho rock, mucho heavy, mucho power para este domingo y que tengamos un partido que nos levante como país. Muy buena semana, me despido de todos ustedes. Soy Andrea Bernardi y todo el equipo de Noticero los esperamos el próximo viernes.